Buenos días, queridos hermanos. Es una bendición estar otra vez con la oportunidad de buscar el rostro del Señor juntos. Gracias a Dios por esta bendición de contar con nuestro Dios. Él está siempre listo para oír nuestras oraciones y tener comunión con nosotros. Gracias a Dios por una oportunidad más. Aquí estamos intentando animarles a que busquen al Señor, tener un tiempo en la palabra del Señor para animar sus corazones. Qué bendición poder hacerlo. Vamos a tener que esperar unos 2 minutitos por allí, mientras los hermanos se empiezan a conectar para que juntos meditemos un pequeño trozo de la palabra de Dios. Los devocionales no son muy largos, no son predicaciones, como he dicho, pastor, escuché su predicación. No son predicaciones, es solamente un tiempo devocional, un tiempo para animarles a buscar el rostro del Señor. Quisiera recordarles que pueden todo el contenido de las predicaciones y devocionales, ustedes los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y lo pueden encontrar también en nuestra página en Facebook. Y bueno, el que no pueda de una manera, tal vez podría hacerlo de la otra manera, como se le haga más fácil. Algunos tienen un equipo celular bastante moderno, otros no tan moderno, pero tienen la posibilidad de conectarse. Y gracias a Dios, algunos ya lo están haciendo, se están conectando. Esperamos un minutito más y empezaremos. Que el Señor sea con nosotros esta mañana y este día. Como les he dicho, hay que empezar el día con el Señor para vivirlo con el Señor. Si empezamos el día con el Señor, lo viviremos con el Señor. Si empezamos en la carne, lo viviremos en la carne. Y si lo comenzamos en el Espíritu, lo viviremos en el Espíritu. Y eso es lo más importante. Vivir el día en el Espíritu y andar en el Espíritu. Y no proveer para la carne, sino para el Espíritu. Que el Señor nos anime a buscar su rostro siempre. De hecho, desde esta mañana ya debimos estar a buena hora en la presencia del Señor, abrazándonos de Él, comenzando el día con Él. Y espero que esto les anime más también a hacerlo. Quiera Dios que más hermanos, sí, vemos que hay más hermanos que se están conectando. Gracias a Dios por ellos, que tienen ánimo de buscar al Señor. Bueno, creo que vamos a comenzar. Vamos a comenzar. El trozo de la palabra de Dios que les voy a compartir está en la epístola a los Gálatas. Esta es una carta muy hermosa en el Nuevo Testamento. Es el resultado de una preocupación muy intensa en el corazón del apóstol Pablo por un grupo de hermanos que habían conocido la palabra de Dios por medio de él. La historia de la fundación de esa iglesia cuenta el capítulo 16 del libro de los Hechos. Pablo, en su segundo viaje misionero, atraviesa esa región, pasa por esa región, y debido a una situación que se dio en su cuerpo,
parece ser que en sus ojos, por algunas cosas que comenta en la epístola, diciendo que los Gálatas, si hubiesen podido, le hubieran dado sus propios ojos para ayudarle a vivir una enfermedad que tenía seguramente en su vista. Recordemos que cuando el Señor se le apareció glorificado a Pablo, apareció en la luz de su gloria, en el resplandor de su gloria, Cristo glorificado, y quemó sus ojos. Cuando Ananías, este siervo de Dios, oró por él, cayeron como unas costras de sus ojos. Y seguramente quedó afectado para el resto de su vida. Y no sabemos qué pasó con él. Probablemente padeció un mal de la época, alguna bacteria se le metió, qué sé yo. No sabemos qué habrá sido. Él se tuvo que detener en esa región. Y bueno, pues Pablo no desperdiciaba el tiempo. Él acostumbraba a compartir el evangelio donde quiera que iba. Donde quiera que Dios le podía, él compartía la palabra de Dios, él evangelizaba las almas perdidas. Y valga esto de ejemplo, sirva de ejemplo para nosotros. Dios maneja todas las cosas para el avance de su reino y para su gloria. Y debemos estar siempre alertas porque no sabemos qué cosas puede usar Dios para hacernos hablar de Cristo, hablar de su palabra a las personas. En este caso, pues fue un problema de físico, tal un problema de enfermedad en el apóstol Pablo, y Dios lo detuvo allí para que él predicara el evangelio y fundara iglesias en esa zona tan amplia del Imperio Romano. Entonces, no sabemos. Ahora, la situación que estamos viviendo, que estamos pasando, pues puede hablar también a nuestro corazón. No sabemos de cuántas maneras Dios se va a glorificar. No sabemos de qué maneras Dios se va a honrar a través de esta situación. Y esa es nuestra preocupación mayor, que Dios se honre, que Dios se glorifique. Bueno, pues aquí vemos que ahora el apóstol Pablo se dirige a estos hermanos amados, muy amados de su corazón, y tan amados que, como dice en el capítulo 4 de su epístola, sufría hasta dolores de parto por ellos hasta que Cristo fuera formado en ellos. Estaba preocupado, muy preocupado por ellos, porque habían recibido el evangelio bien, habían recibido la persona del apóstol Pablo con mucho cariño, lo atendieron, y él dice, como un ángel de Dios o como al Señor Jesucristo mismo. Pero de momento cambiaron su actitud para con él. Parece ser que su herencia cultural así era. Ellos tenían momentos de mucho ánimo, es decir, podían ser muy cariñosos, muy amistosos, y de momento dar un cambio brusco en su carácter y tomar una actitud totalmente contraria a la primera. Y bueno, esto debido a la intromisión de unos hombres judíos, unos judíos que se introdujeron en esa zona para intentar echar a perder el trabajo que Pablo había hecho, queriendo obligar a estas personas nuevas en el evangelio a practicar las cosas y las tradiciones de los padres y las cosas de la ley. Estos no eran los judíos radicales que negaban abiertamente el evangelio. Podríamos decir que estos encajaban en lo que es la esfera del cristianismo, porque así mismo se consideraban tal vez cristianos. Ellos creían en el Mesías, ellos no negaban abiertamente al Señor Jesús, pero ellos creían que si tú te hacías
cristiano, antes de hacerte cristiano debías entrar por la puerta del judaísmo, es decir, hacerte judío. Y para ello tendrías que circuncidarte. Entonces a estas personas se les llama judaizantes. Y bueno, parece extraño decírselos, pero pues existen todavía. Hay bastante de este problema hoy día en el mundo. El judaísmo es bastante atractivo a muchas iglesias, incluso cristianas, y están mezclando las doctrinas de la ley con las doctrinas de la gracia, las prácticas de la ley con las prácticas de la gracia, y esto es inconcebible, no es correcto. Son diametralmente opuestos los dos sistemas y no es posible mezclarlos. Es como querer mezclar el agua con el aceite. Eso es imposible. El sistema de la ley es un sistema de obras que Dios dio por un tiempo al hombre para entrenarlo nada más y hacerle ver la gravedad de su maldad, de su pecado, de su incapacidad para acercarse a Él, para llegar a Él y agradar a Dios, y no quedarle otra opción más que ir a Jesucristo, el único que puede arreglar la situación de pecado del hombre. Bueno, por sus amados discípulos, Pablo está tan preocupado que no ofrece una introducción igual que la que da en las demás epístolas. Él comienza defendiendo su apostolado. Claro, se presenta como el autor de esta epístola, diciendo Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí Pablo, en lugar de saludar, ¿verdad? Comienza diciendo, soy apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque estas personas insistían en que él no era un auténtico apóstol, que era un impostor. Entonces trataron de hacer creer a estas personas que Pablo no era nada, que Pablo no era nadie, no era digno de confianza, y que seguramente había motivos egoístas en él para acercarse a ellos, para llegar a ellos. Bueno, él está preocupado por ellos. Sin embargo, les dice que les da saludos de todos modos, son muy breves. Y dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. No era una sola iglesia, era un buen número de iglesias, no sabemos cuántas. Pablo era muy usado por el Señor. Y dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es un saludo clásico en las epístolas de Pablo, donde les hace ver que la gracia y la paz sean para ellos. Y bueno, no puede haber una antes de la otra, ¿verdad? Tiene que ser la gracia de Dios primero y luego como resultado viene la paz. Y luego dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y después va a hacerles ver que está tan maravillado de que tan pronto hayan cambiado de opinión, que tan pronto hayan cambiado su manera de pensar con respecto a Él y con respecto al Señor Jesucristo, con respecto al Evangelio que Él les predicó. Y a lo largo de toda su epístola vamos a ver a Pablo esforzándose por tratar de regresar a los amados, a sus amados Gálatas, a la fe simple, a la fe sencilla del Evangelio. Bueno, pero lo que yo quiero señalarles en esta mañana, en este devocional, ¿verdad? Es una parte que aparece aquí en nuestro texto que les acabo de leer. Cuando habla y dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo.
Qué maravilla que Cristo se haya dispuesto a obedecer la voz del Padre cuando el Padre le dice, hace pacto con él y le dice, mira, yo tengo unos hijos que darte, he escogido a cierto número de hombres y mujeres, los he escogido y te los doy a ti, pero tienes que morir por ellos, vas a pagar tú por ellos. Y esa es la primera parte que quiero que consideremos. Nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo. Él voluntariamente se ofreció. Cuando el Padre se lo pidió, Él le dijo, sí, Padre, el hacer tu voluntad me ha agradado. Él lo hizo por obedecer al Padre, porque le agrada obedecer al Padre, pero lo hizo también por amor a nosotros. Él nos amó desde antes. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y luego vemos el propósito. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esto es lo que yo quiero que pensemos en esta mañana. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el propósito de la muerte de Cristo? Aparte de obedecer al Padre, hacer su voluntad, cumplir con su voluntad y cumplir con su parte en este pacto que hizo con Él, para llevarnos a la gloria. Bueno, es muy práctico aquí. Es para librarnos del presente siglo malo. Bueno, ¿qué es este siglo malo, verdad? Tiene que ver con este sistema de cosas que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, que no encaja con los principios de Dios y que es diametralmente opuesto a la palabra de Dios y a los principios de Dios, de santidad y de justicia. Y es de esto de lo cual Él viene a librarnos, ¿verdad? Y esto tiene que ver con nuestra vida hoy. Tiene que ver con nuestra vida hoy. Aquí no se puede disasociar lo que creemos con lo que hacemos, lo que pensamos con la manera que vivimos. La palabra de Dios debe forjar nuestra manera de pensar, pero también tiene que ver con nuestra manera de vivir. Cristo ha muerto en la cruz y lo ha hecho con el propósito de cambiar nuestras vidas. Y esto lo va a hacer hoy. Estos hombres que estaban intentando destruir el ministerio de Pablo, la obra de Dios en la vida de estos hermanos, tenían una vida muy diferente a la que Pablo vivía, a la que los cristianos vivían, que amaban a Dios. Estos solamente se aferraban a su ascetismo, a sus tradiciones, pero sus corazones estaban llenos de maldad. No había amor en ellos, no había santidad en ellos. La santidad que ellos proclamaban y la justicia que ellos proclamaban era algo que alegaban poder hacer en base a su propio esfuerzo. Nosotros no podemos pensar así ni podemos actuar así. Nosotros reconocemos que ni siquiera tenemos la capacidad de vivir la vida cristiana. La vida que Cristo exige, no está en nosotros el poder vivirla. Solamente por la bendición del Espíritu de Dios en nosotros y su gracia trabajando en nosotros es como seremos capaces de escapar, es como seremos capaces de vivir esta vida que Dios exige y ser librados del presente siglo malo, de este sistema de cosas que está contra Dios, que está contra su palabra, que está contra su justicia, que está contra su santidad. Nosotros no podemos, pero Dios sí puede en nosotros. Dice el apóstol Pablo que fuimos predestinados para ello, ¿verdad? Para vivir una vida santa, para que seamos hechos conformes a la imagen de Cristo, a la imagen del Hijo de Dios.
Y sabemos que esto no se logra de un día para otro. Dios lo está haciendo constantemente. Y las situaciones por las cuales nos hace pasar, y esperamos que la situación que estamos viviendo ahora forme parte de esto en el plan de Dios, y seguramente lo está haciendo. A muchos nos va a hacer crecer en paciencia, ¿verdad? En amor, en deseos de estar más con Él, en deseos de tener más comunión con nuestros amados hermanos, en deseos de ser más santos. Quiera Dios que esto se logre, hermanos, en este tiempo que estamos esperando, con paciencia, que Dios, ¿verdad?, normalice las cosas, y así será. Entonces dice de nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo. Esa es la idea, se entregó a sí mismo. Nadie lo obligó. Él dijo: yo de mí mismo pongo mi vida. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volver a tomar. Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, con el propósito de librarnos del presente siglo malo. Esa es la gran noticia del Evangelio. Hemos sido libertados, hemos sido traídos a la libertad. El apóstol Pedro nos hace ver que hemos cambiado de gobierno, hemos cambiado de reino. Él nos ha librado, Él nos ha librado del reino, del dominio de Satanás, y nos ha librado al dominio de Cristo. Ahora estamos en este reino, en este nuevo gobierno, donde Cristo es el que dirige, donde Cristo es el que manda, y a Él debemos toda nuestra obediencia. Él lo ha hecho. Y cuando el enemigo quiere hacer presa de nosotros, cuando el pecado quiere hacer presa de nosotros, pues solamente tenemos que clamar a Él. Y Él estará dispuesto siempre a ayudarnos. Bueno, quiero compartirles un trocito aquí de el comentario del hermano Spurgeon con respecto a este pasaje. Comienza considerando los versículos 3 al 4. Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El gran objetivo divino para su pueblo es librarlo del presente siglo malo. Vivimos en este presente siglo malo, y dado que Pablo lo llamó así, no necesitamos alterar la expresión, porque no podemos negar que sigue siendo un siglo malo. Y en él están los redimidos de Dios, el pueblo escogido, parte integrante por naturaleza de tal siglo igualmente caído, apartado de Dios, inclinado al mal y con la certeza de que caerá en el pozo de la destrucción si queda a su merced. El objetivo de Cristo es tallar un pueblo de este arroyo de piedra. Es su propósito hallar a su propio pueblo, ese que le fuera dado antes de que el mundo existiese, y liberarlo de las ataduras y la esclavitud que padece en este Egipto, del cual parece ser parte, aunque a los ojos de Cristo será siempre tan apartado y distinto como lo eran los israelitas cuando habitaban en la tierra de Gosén. Fíjense ustedes el sentir aquí del hermano Spurgeon. Él lo está diciendo en otros términos, pero al fin y al cabo es lo mismo. ¿A qué conclusión llegamos aquí? Que nuestro cristianismo debe ser evidente por medio de nuestra conducta. Nuestra conducta reflejará si en verdad somos hijos de Dios o no. Si alguien dice yo soy cristiano, si alguien dice yo conozco a Cristo, soy hijo de Dios, bueno, vamos a
vamos a buscar las evidencias. ¿Dónde están las evidencias? Dices que eres salvo, dice que eres hijo de Dios. Muestra por tus obras, por tu conducta, si en verdad hay sustento para las palabras, para tu sentir. Si somos hijos de Dios, Dios está trabajando en nuestra vida, Dios está moldeándonos, Dios está trabajando. Ya no estamos en Egipto. Ya Dios nos ha sacado de Egipto, Dios nos ha sacado de ese mundo, nos ha sacado de ese sistema de cosas donde antes estábamos a merced, ¿verdad? De Satanás, del mundo, ¿verdad? De ese faraón que nos dominaba, que nos decía trabaja, nos latigaba y teníamos que obedecer. El pecado hacía presa de nosotros. Entonces la pregunta que debemos hacer, ¿el pecado sigue siendo presa de nosotros? ¿Acaso no somos libres? Esta es la gran noticia para el Hijo de Dios. No tienes por qué pecar. Eso no significa que definitivamente no lo haremos porque tenemos nuestros tiempos de debilidad y de descuido. Pero no es el pecado una norma para nosotros. No es nuestro estilo. Y si bien pecamos, nos arrepentimos y tenemos una puerta muy buena, muy amplia, que nos muestra el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces sí pecamos, pero no es el principio, ¿verdad? Que nos rija, ya no es nuestro estilo de vida. Y para esto murió el Señor Jesucristo. Tenemos a veces la idea, bueno, ya acepté a Cristo y Cristo murió por mí para llevarme al cielo y eso sucederá hasta que Él venga o hasta que yo me muera. Pero no, Él lo está haciendo ahora. Decíamos ayer, una vez salvos, siempre salvos, estamos siendo salvos. Cristo está trabajando en nosotros y quiera Dios que esto sea evidente en la vida de cada uno de nosotros. Y van a cambiar muchas cosas. De hecho, todo tiene que cambiar. Esa vida llena de amargura debió haber pasado ya. Esa vida llena de rencores, de resentimientos, esa vida llena de que me la vas a pagar o que el pecado que todavía está en nosotros esté haciendo presa de nosotros. Hay que tener mucho cuidado. Como decíamos ayer, debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si en verdad estamos en la fe. Debemos examinarnos constantemente. Y bueno, Dios está haciendo la obra. No te estoy diciendo si eres perfecto. Eso no lo vamos a lograr aquí. La perfección la vamos a vivir en el cielo, en la presencia de Dios, cuando ya estemos con Cristo. Pero aquí estamos en la lucha. Estamos en la batalla, batallando contra el diablo, contra sus demonios. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Es una lucha encarnizada contra el mismo diablo y sus demonios, contra el mundo, contra su influencia, contra todo. Pero alégrense, mis amados hermanos, Cristo murió para librarnos de este presente siglo malo y del mismo diablo. Y recuerden que el pecado, como dice Pablo en Romanos 6:14, no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos precisamente, como vemos en este libro, bajo la ley, sino la gracia. Cuando estábamos bajo la ley, bueno, el pecado se removía en nosotros y pecábamos más. Pero ahora que estamos bajo la gracia, esta nos ayuda, esta nos estimula a obedecer a Dios y podemos obedecer a Dios y podemos ser librados de esta influencia, del dominio,
de este mundo, de este siglo malo. Otra manera de decirlo es del mundo, ¿verdad? De este sistema de cosas, ¿verdad? De este Egipto que todavía quiere seguir teniendo su influencia en nosotros. Bueno, amados hermanos, ¿qué más podemos hacer para lograrlo? Pues tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscar al Señor. ¿Te sientes débil? Ora. Enciérrate por ahí en tu cuarto, arrodíllate, siéntate en tu cama, tírate en el suelo, lo que quieras. La posición es lo de menos, pero busca al Señor con todo tu corazón. Clama a Él y Él te va a responder. Y cuando uno le pide ser librado de la influencia de Egipto, de la influencia del mundo, de la influencia del pecado, esas oraciones a Él le encantan. A Él le gustará más que le pidas eso a que le digas, Señor, que ya pase la cuarentena. Ya no aguanto estar encerrado, me siento como león en esta casa. A Él le agradará más que le digas, Señor, hazme como Cristo. Yo quiero ser como tu Hijo. Esa es la petición de mi corazón. Yo quiero ser como Cristo. Y me da tristeza que no he avanzado tanto como hubiese querido avanzar en mi vida cristiana, en mi vida espiritual. ¿Verdad? Tengo cierta edad, pero necesito crecer. Y si Dios nos está dando una situación difícil en el mundo, en este momento, en estos días, en este tiempo, más vale que lo aprovechemos, hermanos. Porque quién sabe cuándo tendremos otra oportunidad más para que por órdenes de los gobiernos nos encerremos para buscar a Dios. Ellos piensan para ser librados de ese virus y yo creo que no es para eso. Yo creo que de alguna manera Dios se las está arreglando a través de esta situación para que nos encerremos a buscarle a Él. Yo creo que esto es lo más importante. Dios quiere trabajar en tu vida, Dios quiere trabajar en mi vida. Me está dando una gran oportunidad de lograrlo. Si no lo había logrado, ahora sí lo podemos lograr. Porque no tenemos opción. ¿A dónde vas a ir? El día que las autoridades se pongan a la puerta de nuestra casa, ¿qué vamos a hacer? El día que bloqueen las carreteras y no podamos ya movernos, ¿qué vamos a hacer? Tendremos que encerrarnos con Dios, hermanos. Y si esa es la manera en que Dios lo va a lograr, pues bienvenida a la prueba, bienvenida a las prohibiciones. Que Dios siga trabajando en su pueblo. Y hasta donde sea posible, Dios nos dé la libertad de seguir comunicando este glorioso mensaje del Evangelio. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así culminamos nuestro devocional de esta mañana, no sin antes dar las gracias a los comentarios que aparecen aquí. Seguramente hay otros que no estoy conscientes que están dando sus saludos. Que Dios les bendiga por ello. Son ustedes muy cariñosos. Estos tiempos son difíciles, no solamente para el pueblo de Dios, para las iglesias. Los pastores también padecemos de cierta nostalgia por no poder estar de manera presente con ustedes, darles un buen saludo y un buen abrazo. Pero bueno, ya vendrá la oportunidad. Mientras aprovechemos la oportunidad, y saludos a nuestros amados hermanos allá en el extranjero, ¿verdad? Nuestra amada hermana Joyce Wills ha estado constantemente ahí viéndonos, viendo nuestras transmisiones, y ha sido un gozo poder platicar con ella hace unos días a través de este medio. Que Dios les bendiga a todos los demás hermanos, que Dios siga usándolos, que Dios siga trabajando.
vamos a estar orando. Recuerden ustedes que los miércoles tenemos oración en línea. El culto de oración lo estamos transmitiendo. Ustedes pueden pasar sus oraciones. Hermana Rosaura Andrade, estaremos orando por usted. Que Dios le bendiga grandemente y que Dios siga trabajando en su vida. Hermanos Rosita, Rosaura, Dios les bendiga, hermanos. Sigamos unidos en oración. Hay algunos nombres que ni siquiera identifico, pero gracias por sus saludos, hermana Abril. Gracias, hermana Leticia Morán. Dios les bendiga grandemente. Y hermano Luis estuvo conectado aquí también. Dios le bendiga. Ustedes son muy amados del Señor y muy amados de mi corazón también. Y así nos despedimos. Esperamos la próxima semana volver a tener otra oportunidad. Y recuerden, estaremos transmitiendo este devocional miércoles, jueves y viernes, como hicimos en esta semana. Fue nuestra primera oportunidad para hacerlo. Recuerde, hermana Araceli, estamos orando por el pequeño Carlitos, que Dios siga bendiciendo a esta familia, Dios siga trabajando en ese niño, que Dios bendiga a nuestra hermana Martita, a todos, que Dios les dé salud, que Dios les dé recuperación, que Dios esté con todos ustedes. Reciban un abrazo de mi parte, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.